Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso de mi parte, nuevamente. Mi nombre es el licenciado Franco Olchese, alias Lavasori, y ustedes me conocen muy bien. El propósito de este video era dar un poco más de luz a un video que hace 2 días subió mi hermano Mario, el apologista, con respecto a una atalaya del mes de abril de 2020, página 2. Hizo un comentario leyendo lo que había publicado la Watchtower en esta revista Atalaya que acaba de mencionar, dando su opinión sobre el pastor Charles T. Russell y los estudiantes de la Biblia en el siglo pasado, en el siglo antepasado, perdón, durante los años 1870 en adelante. Y yo quería agregar algo más a ese video que subió el hermano Mario, con otras preguntas para todos ustedes. Para ello quiero remontarme nuevamente a la revista que Mario les mostró a ustedes, la tarea de abril de 2020, para recordar qué es lo que dice ahí, porque quizás no se acuerdan ya cuando vieron el video. Se trata de lo siguiente, queridos amigos. La sociedad Watchtower dijo pues que hace más de 100 años el hermano Russell y sus compañeros, unos 4 estudiantes de la palabra de Dios, empezaron a reunirse para tratar de descubrir lo que la Biblia enseña sobre Jehová. Y empezaron a reunirse para ver, como digo, restaurar las verdades bíblicas que las demás religiones nos estaban enseñando, según el DIF en acción. Fue un grupo pues que Russell se juntó con unos jóvenes en 1870, cuando él apenas tenía 18 años, quizás había recién acabado la secundaria y no tenía ningún conocimiento de teología. Y se junta con otros como él, jóvenes, para tentar de descubrir lo que sea en la Biblia sin tener ningún entrenamiento universitario en teología. ¿Cómo podrían lograr obtener las verdades bíblicas que las demás religiones nos están enseñando si estos señores eran unos jóvenes ignorantes en teología? Uno se van a pensar cómo lograron descubrir las verdades de la Biblia. Y dice pues que descubrieron que muchas cosas como que sobre Jesucristo, sobre su muerte y el rescate. Y dice acá en la parte final, dice que entre ellos se hacían preguntas, lo escribían en un papelito sobre un tema y ponían sus respuestas por escrito sobre las conclusiones que ellos habían llegado, y luego llegar a una conclusión final. Y dice pues acá, que es la parte que más me preocupa a mí, dice que gracias a la bendición de Jehová, aquellos cristianos descubrieron muchas enseñanzas básicas de la Biblia que hoy día siguen siendo muy importantes para nosotros, dice la Watchtower. Gracias a Jehová, o sea, me está diciendo que Jehová guió a Russell y a estos estudiantes de la Biblia que se pusieron por su cuenta, sin ningún entrenamiento académico en teología, para poder dar una opinión pues científicamente demostrada, ¿no? Gente empírica, que no creo que eran bebés que abrían la Biblia y se ponían a leerla ahí y tratar de descifrar, ¿no? Las verdades bíblicas que las demás religiones nos estaban enseñando. Y dice que muchas de las enseñanzas que ellos llegaron a descubrir que estaban en la Biblia, hoy en día se siguen creyendo y son muy importantes para los testigos de Jehová de hoy. Yo le quisiera preguntar a la WhatsApp que me diga qué enseñanzas básicas de la Biblia siguen hoy día vigentes, que fueron descubiertas por el pastor Russell y su grupo de estudiantes de la Biblia. Quiero saber, mi pregunta es, díganme ustedes qué enseñanzas básicas de la Biblia descubrió Russell con sus
estudiantes de la Biblia, y dice que la única forma que ellos llegaron a obtener ese conocimiento básicas de la Biblia y que siguen siendo muy importantes para los testigos de Jehová de hoy, fue gracias a que Jehová los estuvo apoyando y, y que gracias a la bendición de Jehová, ellos pues, como digo, descubrieron muchas enseñanzas que son básicas para los testigos de Jehová de hoy. Yo le pregunté a la Watchtower, ¿por qué no pone acá cuáles fueron esas enseñanzas básicas que descubrió Russell y su teoría que están vigentes hoy en día y que son para estudiar? Yo digo, ¿cómo es posible que una organización tan mentirosa como la isla de los Testigos de Jehová venga a decir que Russell estuvo guiado y recibió las bendiciones de Jehová? Que gracias a las bendiciones de Jehová y que lo estaba ayudando, pudieron encontrar las respuestas correctas o las enseñanzas básicas correctas de la Biblia, que hoy en día se siguen creyendo y que son muy importantes para los Testigos de Jehová. Entonces mi reflexión fue la siguiente. En 1929, el señor J.F. Rutherford, aprovechando de la muerte del pastor Russell en 1917, decidió tirar todos los libros del pastor Russell a la basura. Y Russell decía que sus 6 tomos eran la misma Biblia, pero ordenada por temas y por capítulos. Y que para entender la Biblia, más fácil era leer sus 6 tomos de estudios de las Escrituras que dirigirse a la Biblia misma, que le tardaría más de 10 o 20 años para poder comprender las verdades de la Biblia. Entonces, para Russell, sus 6 tomos de estudios de las Escrituras, está todo ahí contenido lo que se añade a la Biblia. Entonces, si esta atalaya que acabamos de leer, dice que Jehová le dio las bendiciones, sus bendiciones a Russell y a sus estudiantes de la Biblia desde entonces para descubrir y entender las verdades bíblicas que hasta hoy están vigentes y que esas verdades estuvieron expuestas en los 6 tomos de los estudios de las Escrituras, donde se decía ahí pues que estaba la Biblia misma, todo el conocimiento bíblico estaba ahí. Entonces yo supongo que esas enseñanzas básicas que Russell encontró de la Biblia y que hoy se siguen creyendo, estaban pues también dentro de sus 6 tomos de los estudios de las Escrituras, en vista que esos 6 tomos de los estudios de las Escrituras eran la misma Biblia, pero ordenada por títulos, por temas, capítulos, etcétera, etcétera. Entonces, me pregunto, ¿por qué el señor Rutherford echaría a la basura en 1929 todo el saldo de stock de los libros del pastor Russell, que son los 6 tomos de Escrituras, y el Misterio Terminado, que fue el 7º volumen que se le adjudicó a él como obra póstuma, pero en realidad él no lo escribió? Claro que en ese libro contiene muchas enseñanzas de Russell y otras que no. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es verdad que los estudiantes de la Biblia tuvieron la bendición de Jehová con Russell y su grupo de estudiantes? ¿Cómo Dios los estuvo bendiciendo para que publicara esos alimentos que hasta hoy se creen y que estaban seguramente en los 6 tomos de los estudios de la Escritura, porque los estudios de la Escritura era la misma Biblia ordenada por temas y por capítulos y por... era la misma Biblia? Entonces, ¿por qué en 1929 se echaron a la basura? Y la Watchtower dice pues que tuvieron que botarse a la basura esos libros porque estaban llenos de doctrinas que no eran de la religión verdadera, sobre todo en el asunto de la piramidología, porque Russell vinculaba todos sus libros, tanto el tomo que está acá, como el tomo que está acá, el Divino Plan de las Edades, y el otro es El Tiempo se ha acercado. También el otro libro que dice Venga tu reino. Todo
basado en la piramidología y en la numerología ocultista. Russell enseñó que la gran pirámide de Keops en Egipto, la pirámide mayor, la de Keops o Khufu, tenía una serie de pasajes internos cuyas mediciones corroboraban fechas que estaban en la Biblia para ciertos asuntos, como la fecha del fin del mundo, porque un pasaje de la Gran Pirámide medía 1914 pies. Entonces, la Watchtower sostiene que la numerología es adivinación, que lo practicaban los babilónicos y los egipcianos, o los egipcios, perdón, y que ellos practicaban la numerología adivinatoria, era una numerología ocultista que nada tenía que ver con Jehová. Además, el motivo de botar todos ellos a basura porque estaba lleno de piramidología era el hecho de vincular a la Gran Pirámide con la Biblia misma, diciendo que era una Biblia en piedra, la Gran Pirámide, que era un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto de Egipto. Todas esas enseñanzas, el señor Radford en 1939 dijo que eran de la adoración falsa, que no tenían nada que ver con la adoración verdadera, y eso lo podemos ver acá pues en el libro Proclamadores, la página 201, se dice ahí muy claramente lo que muestro a continuación. Aquí vemos el libro Proclamadores del Reino de Dios de 1993, página 201, que dice lo siguiente. Por unos 35 años, el pastor Russell creyó que la gran pirámide de Giza servía de testimonio de Dios que corroboraba periodos bíblicos, Isaías 19:19. Sin embargo, los testigos de Jehová han rechazado la idea de que una pirámide egipcia tuviera alguna relación con la adoración verdadera. Véase la Torre de Vigía de septiembre de 1929. Bueno, como hemos visto, pues, la misma Watchtower, ya en 1993, cuando hizo el libro Proclamadores, desestima todo lo que enseñó Russell, sus enseñanzas, y que no eran de la razón verdadera. Entonces, ¿cómo pudo haber estado bendecido por Dios el señor Russell y su gente de la Biblia en los años 1870 en adelante, si él introdujo la piramidología ocultista masónica, numerológica a la Watchtower? Que Jehová estuvo detrás de esa enseñanza de la piramidología por tantos años, por más de 35 años, vino que el pastor Russell, que supuestamente había recibido la bendición de Jehová para descubrir lo que enseñaba la Biblia sobre Jehová mismo y Jesucristo, sobre la muerte y el rescate, como dice en esta revista que acabamos de ver, de la Atalaya de 2020. ¿Cómo es verdad que ellos estaban recibiendo las bendiciones de Jehová para que luego sus libros acabaran todos en la basura? Y me van a decir que Russell estuvo dirigido por Dios. Entonces yo le pregunté a la Watchtower, si estaban benditos por Jehová Dios, Russell y sus estudiantes de la Biblia, y la piramidología no tiene nada que ver con la oración verdadera, ¿por qué Jehová no le dijo a Russell? Eso no es de la oración verdadera, lo que estás pretendiendo enseñar, que la piramidología no tiene nada que ver conmigo, lo hubiera dicho Dios. No tiene nada que ver conmigo. Las pirámides fueron construidas por faraones paganos que tenían sus propios dioses, Osiris, qué sé yo, Horus, Ra, ¿no? Amón Ra, qué sé yo. Entonces, ellos tienen sus propios dioses que no tenían nada que ver con Jehová y Jesucristo. Entonces, ¿cómo podría decir Russell que la gran pirámide de Keops era un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto y que era la Biblia en piedra? Entonces, ese fue el motivo fundamental para desechar sus libros, además de que Russell pensaba que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y que ellos recobrarían su posición como el único pueblo de Dios
Sin embargo, la Watchtower enseña que el único pueblo de Dios son los testigos de Jehová ahora. Entonces, como lo que enseñó Russell no se condice con lo que enseña la Watchtower, o estuvo enseñando después, fueron motivos más que suficientes para descartar todos sus libros y echarlos a la basura. Entonces, no es cierto, pues, que Jehová bendijo a Russell y a sus estudiantes de la Biblia para que pudieran descubrir lo que la Biblia enseñaba sobre Jehová, Jesucristo, la muerte y el rescate, pues. No pudo estar atrás Jehová de una persona que iba a publicar libros que iban a acabar en la basura en 1929. Pero la Watchtower trata de engañar a la gente nueva que se incorpora o recibe estudio bíblico, entre comillas, de un testigo de Jehová, y que seguramente en 1920, cuando se publicó esta atalaya que acabo de mencionar, muchos testigos de Jehová pues querían saber quién fue Russell, y la Watchtower lo santifica acá falsamente para hacer aparecer a Russell como un hombre que enseñó las verdades bíblicas, que fue el único que pudo descubrir las verdades bíblicas de la Biblia, y que fue bendecido por Jehová, y esa bendición le sirvió pues para descubrir lo que la Biblia enseña sobre Jehová, sobre Jesús y la muerte y el rescate. Acá hay una incongruencia, acá hay una falsedad. El otro punto es cuando la Watchtower publicó en 1993 que lo que el señor Russell por 35 años de su vida era de relación falsa, ¿por qué en el 2010, cuando hizo el DVD Fe en Acción, saliendo de la oscuridad a la luz maravillosa, vuelven a mencionar a Russell como el hombre inspirado por Dios que pudo descubrir las verdades bíblicas que además religiones nos están enseñando, y lo santifican, y no mencionan para nada en ese DVD Fe en Acción que realmente lo que enseñó Russell no era de la razón verdadera, y que su literatura estaba llena de piramidología, numerología ocultista, lleno de símbolos masónicos, tanto la portada de sus libros como usar anillos, solaperos, prendedores de corbata, con la corona dentro de una cruz rodeada por el laurel, que es un símbolo totalmente masónico, del rito de York, así se llama, es un símbolo masónico. Entonces uno se pone a preguntar por qué la Watchtower tuvo que hacer un DVD en acción santificando a Churchill Russell y no diciendo la verdad, que sus libros sacaron en la basura en 1929, ni lo mencionan, que la Watchtower se tuvo que alejar de él porque había enseñado doctrinas de relación falsa y tuvo que reinventarse en 1931 cambiando su nombre de Estudiantes Internacionales de la Biblia para apartarse de Russell y poner un nuevo nombre a los estudiantes de la Biblia como testigos de Jehová para poder dar un fin y un nuevo inicio como si fuera otra nueva religión que supuestamente estaba dirigida por el señor Franklin Rutherford como presidente de la Watchtower a partir de 1917, un año después de la muerte del pastor Russell en 1916. Entonces, esas son las cosas que yo siempre me he preguntado. ¿Por qué son tan mentirosos de hacer un DVD en acción en 2010 cuando en 1993, es decir, 17 años después de haber publicado en 1993 el libro Proclamadores, en el 2010, habían pasado 17 años desde que publicaron el libro Proclamadores, donde se decía muy claramente que lo que el pastor se enseñó durante 43 años, más de 35 años de su vida, no era de la razón verdadera y no tenía nada que ver con Dios y la Biblia. Y por eso en 1929 fueron echados todos en la basura y nunca más se publicaron. Y es por eso que no aparecen en la biblioteca de la Watchtower. Y acá justamente tenemos en el libro El reino de 1000 años de Dios acercado en la página 348, señores. Dice acá la Watchtower, está encuadrado en amarillo.
Después, en el año de 1929, se dispuso entre el público de todas las existencias restantes de los 6 tomos de los estudios de las escrituras por Russell y el The Finished Mystery, el misterio terminado. La Watchtower en 1929 tiró a la basura todas las existencias restantes de los 6 tomos de los estudios de las escrituras y el misterio terminado, que era el 7º volumen, que no lo hizo Russell, pero fueron parte de la colección. El último no lo hizo Russell. Y continuó diciendo, pero dejó esto a los domésticos o la servidumbre del Señor sin alimento al debido tiempo. De ninguna manera. Porque comenzaron a sacar nuevos libros con otras cosas diferentes. En 1929 la Watchtower tiró todos sus libros de Pastor Russell a la basura. Podemos decir que estamos complacidos por las provisiones espirituales que nos provee Jehová. Por supuesto que no. Pero vemos la hipocresía de esa religión falsa, que cuando le conviene y no asustar a los lectores de esta revista o los futuros candidatos a Jehová, ponen como todo fue cristalino, sacrosanto, que desde sus inicios con Russell Dios estuvo dirigiéndolos y Russell estuvo inspirado por Dios y que sus doctrinas que él pudo descubrir con su estudiante de la Biblia sirvieron hasta hoy en día como un conocimiento muy importante para el testigo de Jehová de hoy en día. ¿Por qué no dicen que no sirvieron para nada? Que todas sus enseñanzas básicas, como la piramidología y el sonismo, no se creen. No, que sea de la verdadera. Y por eso tuvo que echar sus libros a la basura. ¿Por qué no ponen eso? Pero habíamos dicho 17 años en el libro de Proclamadores que Russell pues no había enseñado la verdad de la adoración verdadera durante 35 años de su vida, al considerar que la gran pirámide de Keops en Egipto correrá periodos de tiempos bíblicos. Eso no era cierto. Pero la Watchtower, cuando se trata de hablar de Russell, lo ponen como un santo. No tocan nada de la epidemiología, diciendo que tuvo que botar sus libros a la basura porque sus libros estaban llenos de doctrinas que no eran de la adoración verdadera. Eso nunca lo dicen. Solamente en temas aislados, en forma muy solapada, como hemos visto del libro del Reino de Mil Años de Dios se ha acercado, donde una paginita así muy solapada, muy así nomás, dicen que en 1929 tuvieron que deshacerse de todo el stock de todos los estudios de las escrituras de Russell y el misterio terminado y nunca más se publicaron. Pero lo dicen en forma muy de paso nomás. Pero eso tiene mucha importancia, porque estás diciendo que botaste sus libros a la basura. Y eso es grave, pues. Estás diciendo que este hombre no era un pastor de Dios, era un pastor de Satanás. Porque si estuvo enseñando doctrinas que no era de la oración verdadera, quiere decir que era de la oración falsa. Y solamente la oración falsa pertenece al archienemigo de Dios, que es Satanás el diablo. Entonces estaba Russell enseñando doctrina de Satanás porque Satanás lo había engañado a Russell. Como se dice en la atalaya del 15 de noviembre de 1928, página 344, donde se publicó ahí pues que Satanás era muy astuto y había engañado a muchos, haciéndole creer que la gran pirámide de Keops era un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, y que en realidad era un testigo mudo de Satanás en el desierto, dijo Radio Forense Atalaya de noviembre de 1928, dando ya trámite al descartamiento de la colección de Russell el siguiente año de 1929. Es realmente vergonzoso esta tarea del 2020 tratando de ponderar a Russell, cuando ya hace muchos años atrás, desde 1993, se dijo que lo que él enseñó durante 35 años de su vida no era pues de la oración verdadera, y por eso todos sus libros no se publican más hoy en día. Y eso acabó en 1929 cuando decidió quemar todo el stock de libros que quedaban en Bethel, en Adams Street, en Brooklyn. Los
había un stock muy grande de libros de los estudios de escritura de Russell y el Ministerio Terminado, y como vino el invierno fuerte, la casa de Betel se calentaba con un caldero que había en el basement, en la parte del sótano, había un caldero que expandía el calor por las tuberías y tenía que alimentarse con carbón, con material combustible, cualquier, puede ser troncos de madera, ¿no? Sobre todo eso. Pero aprovecharon que tenían mucho stock de esos libros que ya estaban declarados como libros falsos, con doctrinas falsas, que no eran de la relación verdadera, y se usaron para alimentar el caldero y dar calefacción a los betelitas en Nueva York. Y ahí acabaron los libros del stock que quedaba, como dice el libro que hemos visto, que en 1989 se deshicieron de todo el stock de los libros de Russell, que acabaron en las calderas de Betel, del sótano, donde estaba la caldera principal, que con fuego, como si fuera una chimenea, solamente calderos ¿no? Ahora hoy en día son a gas, pero en esa época quizás no había el gas disponible, y se quemaba ahí pues troncos de madera, leña, qué sé yo, en el basement para que el calor se irradiara por todas las tuberías de metal que iban a todas las habitaciones, qué sé yo. Y ahí acabaron los libros de Pastor Russell en el fuego y nunca más se publicaron. Entonces nos preguntamos, ¿esta religión verdadera? Que reconoce que Russell enseñó doctrinas falsas, que no eran su verdadera, y luego lo ponderan diciendo que Dios lo estuvo guiando a él y a sus estudiantes de la Biblia para descubrir las verdades de la Biblia con respecto a Jehová, a Jesucristo, al tema del rescate, al tema de la muerte, dónde están los muertos y todas esas cosas que lo iluminó a él. ¿Y por qué no lo iluminó? Para que no publicara pues toda la terminología en sus libros. Qué raro, ¿no? Dijo, anda, sigue adelante enseñando doctrinas de oración falsa, ¿no? Sí, Jehová lo iluminó, lo bendijo para algunas cosas y para otras no. No es cierto, no tiene sentido. Hay cosas que tienen que tener lógica. No me pueden decir a mí en la tarde del 2020 que Russell, consultante de la Biblia, descubrió las verdades básicas de la Biblia que se creen hasta hoy en día y que les sirve mucho a los testigos de Jehová. Entonces, publiquemos todos sus libros que están en la basura, pues. Publiquemos. Ahí estaban, pues, las verdades inspiradas que Russell recibió como bendición de Dios. Hay cosas que no calzan, ¿verdad? Bueno, quiero agregar algo muy interesante que quiero que ustedes sepan. Que voy a mostrar dos artículos de la Atalaya de noviembre y otra de diciembre de 1879. Russell publicó su primera Atalaya de Sion, y se llama Zion's Watchtower, o sea, la Atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo, así se llamaba la revista Atalaya. A partir de julio de 1879 comienza a publicar su primera revista. Y al poco tiempo, cuando llegó noviembre, publicó una muy interesante y después la de diciembre, que también tuvo otro tema muy interesante. Les voy a mostrar primero la de noviembre de 1879 en la página 4 y la de diciembre, que está, la del 15 de diciembre, está también en la página 55 sobre otro asunto, que es realmente para pensar. ¿Qué pensaba? La primera tarea que vamos a ver, que es la de noviembre, vamos a ver la página 4 de esa revista de noviembre. Página 4. Realmente el pastor Russell creía, como dice, que lo que Russell enseñó son enseñanzas que sirvieron mucho para los testigos de Jehová de hoy en día, que fueron bendiciones de Jehová para Russell y estudiantes de la Biblia, que descubrieron las verdades de la Biblia y que son útiles y sirven mucho a los testigos de hoy en día. Si eso es cierto, entonces, cuando Russell apenas comenzó a publicar su primera tarea de Sion en julio, solamente la de noviembre, ya no, en noviembre comienza a decir algo. Me pregunto, ¿le sirvieron a los testigos de Jehová de ahora eso que les voy a mostrar? ¿Creía el pastor Russell? Ahí viene la pregunta. ¿Creía el pastor Russell que Jesús era el arcángel Miguel? Primera pregunta. ¿Quería eso?
Veamos qué dice esta revista de noviembre y después pasaremos a la de diciembre. Y vamos a ir a la página 55. En la página 55 la pregunta es si Jesús no es el arcángel Miguel, o entonces, ¿quién es el arcángel Miguel? Si no es Jesús, otra persona. Veamos qué cosa pensaba Russell de quién era el arcángel Miguel. ¿Quién era? Y esa está en la revista que vamos a ver ahora. Apenas vemos esta, entramos a la de noviembre. Y nos preguntamos ahora si realmente las enseñanzas de Russell, apenas comenzó a publicar su primera revista, La Tradición, no la de julio, sino la de noviembre y diciembre, si realmente sirvieron a los testigos de Jehová de hoy en día. Que Dios los estuvo guiando, dice, lo bendijo a Russell, y pudieron sus estudiantes de la Biblia con él descubrir las verdades bíblicas básicas de la Biblia acerca de Jehová y Jesucristo. Es decir, ¿quién era Jesucristo? ¿El arcángel Miguel? Como el señor Russell, como el señor de Jehová de ahora. Porque si realmente lo que el señor Russell sirve a los testigos de Jehová de ahora, Russell tendría que haber enseñado lo mismo que lo que enseña la Watchtower hoy en día, en la posteridad, que Jesús es el arcángel Miguel. Entonces, si lo que creo que dije ahora concuerda con lo que Russell estudió o logró entender con los estudiantes de la Biblia en el siglo XIX, y que le sirve a los de la posteridad, o sea, de hoy en día, esa enseñanza de Russell. Russell realmente enseñó que Jesús era el arcángel Miguel como que era la sociedad Watchtower ahora. Tenemos que pensar que sí, que eso fue lo que enseñó Russell y que sirve para hoy en día corroborar lo que sea en la Watchtower en la posteridad, después de la muerte de Russell. Veamos pues, para ver con sus propios ojitos, qué fue lo que enseñó el señor Russell con respecto, primero, si Jesús es el arcángel Miguel o no, y si no es, ¿quién fue entonces el arcángel Miguel? ¿Quién fue? Y esa la veremos en diciembre, la atalaya de diciembre, página 55. Veamos a continuación estas dos revistas, queridos amigos. Bueno, amigos, aquí tenemos la revista Atalaya de noviembre de 1879. Quiero dirigirme a la página 4. Vamos a avanzar un poco. Aquí tenemos esta página que quiero considerar con todos ustedes, amigos, que se lee como sigue. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador, y pasamos de la simple palabra a la exaltada posición oficial, gracias a la cual puede salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios. Su posición contrasta con la de los hombres y los ángeles, pues es Señor de ambos, con todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto debe incluir a Miguel, el ángel principal. Por lo tanto, Miguel no es el hijo de Dios, no es el hijo de Jesús. No es el hijo de Dios. Miguel no es el hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús no es Miguel. Y la razón es que él ha obtenido por herencia un nombre más excelente que ellos. Miguel o Gabriel son quizás nombres más grandiosos que Jesús, aunque Jesús es grandioso en su sencillez. El carácter del Hijo de Dios como Salvador y Rey es la herencia de su Padre, que es muy superior a la de ellos, pues agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra.
y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con esta perspectiva en mente, el nombre se refiere a Jesús y que toda rodilla deberá inclinársele tanto en la tierra como en el cielo. Es decir, que los ángeles también, todos, deben arrodillarse frente a Jesús. Bueno, como hemos visto, lastimosamente, el pastor Russell, que supuestamente estaba bendecido por Dios con los estudiantes de la Biblia para lograr entender las cosas básicas de la Biblia acerca de Jehová y Jesucristo, es decir, quién era Jesucristo realmente, nos encontramos que el pastor Russell decía que no, que Jesús no era el arcángel Miguel, porque hay un texto bíblico, todos conocemos, que dice pues que todos los ángeles tenían que postrarse a los pies de Jesucristo, postrarse y tenían que adorarlo, que toda rodilla tendría que doblarse, tanto de los ángeles en el cielo como en la tierra. Los otros seres humanos tenían que arrodillarse a Jesús. Entonces, Rosa decía, ¿cómo es posible que si los ángeles tenían que rodearse ante Jesús por ser hijo de Dios, por ser el rey? Él pensaba entonces que si los ángeles tenían que inclinarse ante Jesús, eso incluía también al arcángel Miguel. Cosa que es imposible, pues, que Jesús, siendo arcángel Miguel, Jesús se va a rodear a sí mismo. No tiene sentido, ¿no? Entonces, lo consideraba inferior a Jesús. Que él era uno de los ángeles que tenía también que arrodillarse y reconocer la autoridad de Jesús como un ser superior. Como hemos visto, afirmó, Jesús no era el arcángel Miguel. Definitivamente. Entonces yo me pregunto, ¿realmente estuvo bendito el señor Russell negando que Jesús era el arcángel Miguel, tal como ahora decía en la Watchtower, como la verdad? ¿No habrá sido ese un motivo más para botar sus libros a la basura porque está enseñando cosas que la Watchtower no cree hoy en día? Porque esta enseñanza de que Jesús es el arcángel Miguel lo introdujo el juez Rutherford cuando cambió el nombre de la Watchtower de estudiantes y de la Biblia a Testigos de Jehová, estos 31, y ya habiendo tirado todos sus libros a la basura en 1929 y todos sus libros Atalaya, inclusive la de noviembre y diciembre, recién se le ocurrió decir, sí, es el arcángel Miguel, aunque el pastor se había dicho lo contrario. Por esa razón, asuntos como este y la epidemiología, que no estaban de acuerdo con la Watchtower, post-Russell, echaron todos sus libros a la basura, para no dejar huella de lo que había enseñado el pastor Russell. Y entonces yo ahora se lo estoy mostrando a ustedes qué es lo que se pensaba Russell con respecto a Jesús. Porque según esta Atalaya del 2020 dice que Jehová bendijo a Russell para que pudiera obtener las verdades básicas de la Biblia con respecto a Jehová, a Jesús, a su sacrificio con el rescate para muchos, y lo que es el tema de la muerte. Si realmente bendijo a Russell para conocer la verdad acerca de Jesús y publica que Jesús no es el arcángel Miguel, y ahora la Watchtower dice que sí, entonces la pregunta que cabe es, ¿realmente es verdad que Jehová bendijo a Russell y a su estudiante de la Biblia para que descubrieran las verdades básicas de la Biblia y que sirve mucho para los testigos de Jehová de hoy en día? Esa enseñanza de Russell en esta atalaya de noviembre de 1879 de noviembre, que dice que Jesús no era el arcángel Miguel. Qué cosa más curiosa, ¿no? Seguramente ustedes nunca han visto esa revista. Oh, se han quedado sorprendidos que el pastor Russell no apoyaba esa enseñanza. Y eso, no solamente Russell,
No hay ninguna religión de las miles que hay en el mundo, porque hay muchas religiones, sectas y todo como, ¿no? No hay ninguna, ni siquiera una, que piensen que Jesús es el Arcángel Miguel. Solamente los testigos de Jehová enseñan eso. Ni Russell lo creía, que fue fundador de la Organización de Jehová en 1884, fundó de la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. La Organización de Jehová lo fundó Russell para enseñar las verdades de Dios, porque la Watchtower es la Organización de Jehová, y esa Organización de Jehová se supone que el que la fundó, que fue Russell, fue escogido por Dios para que fundara su organización en la tierra. Obvio, ¿no es cierto? Entonces Russell tendría que tener la razón cuando él dijo que Jesús le ha dicho a él que no soy el Arcángel Miguel, pues. Y la Watchtower ratifica diciendo que Russell sí tuvo la bendición de Dios para descubrir las verdades básicas de la Biblia. Dice así, no lo hemos visto, básicas de la Biblia, para que pudieran saber acerca de Jehová, de su Hijo Jesucristo, quién era, si era Arcángel Miguel o no, saber sobre el rescate y la muerte, y otras doctrinas básicas que enseñó Russell. Pero lo que los testigos de Jehová no cuentan es que dentro de esas enseñanzas básicas de la Biblia, acerca de Jehová y Jesucristo, para Russell Jesucristo no era el Arcángel Miguel, como acabo de explicar. Claro, la cosa no va a decir, mira, la verdad es básica de la Biblia, y entre ellas que Jesús no es el Arcángel Miguel, que eso lo enseñó, lo dijo en la atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo, del mes de noviembre, en la página 4. No lo dice. Entonces enseñó las verdades básicas de la Biblia para que sirviera para la posteridad. ¿Por qué la Watchtower no cree lo que Russell recibió como bendición de Dios con su estudiante de la Biblia, diciendo que Jesús no es el Arcángel Miguel? Y la Watchtower aprovecha la muerte de Russell para descartar esa enseñanza con Rutherford, y Rutherford se dice, es el Arcángel Miguel porque a mí me da la gana. ¿Quién es el apóstata acá? El traidor, que introdujo una doctrina que es demoníaca, tratar de hacer creer que Jesús es el Arcángel Miguel, cuando no hay ninguna religión del mundo. Mire que quisiera una concuerde con la Watchtower. Solamente la Watchtower enseña eso, porque está lleno de burros, gente más torpe que he visto en mi vida, con tantos videos que he subido mostrando sus incongruencias, sus mentiras. Es una religión ultra falsa. Ahora, bueno amigos, aquí tenemos la atalaya de Sion de diciembre de 1879, poco tiempo después de publicar la atalaya de julio de 1879, que fue la primera revista de Science Watchtower que publicó el pastor Charles J. Russell. Aquí él comienza a explicar algunos capítulos de revelación y llegamos aquí abajo, para avanzar un poquito. Acá está el versículo 7, Revelación 12, versículo 7. Y voy a traducir para todos ustedes lo que dice acá, que es la parte más importante. Y dice así. Y se lee como sigue, queridos amigos. Dice así, hablando del texto de Revelación 12:7. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Por ejemplo, hubo allí un conflicto o controversia entre dos elementos, la iglesia y el imperio. Cuando este hijo de la iglesia pretendió tomar la posición de regidor o gobernante, este conflicto y purga continuó por varios cientos de años, o hasta cerca del año 752 después de Cristo, cuando el pontificado de Zacarías, la corte romana decidió que ningún citadino podía entrar bajo sus funciones sin la aprobación del pontífice. En ese mismo año, Pepín pidió la sanción del Papa por ascender el trono de Francia. Miguel y los ángeles, es decir, el papado y sus aliados, pelearon contra el dragón
es decir, los gobernantes paganos, etc. Y el gran dragón fue sacado del cielo. Ese conflicto entre el Papa y el poder pagano resultó, como hemos visto, en el derrocamiento del último. Acá hemos visto muy claramente que para Russell el arcángel Miguel pues era el papado, es decir, el papa, los cardenales y sus obispos, que luchaban con el dragón, que eran los gobiernos paganos. Entonces, queridos amigos, el pastor Russell durante su vida hizo una interpretación de Apocalipsis 12:7, diciendo pues que Russell entendió que hubo una batalla celestial descrita en el versículo donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y que eso simbolizaba el conflicto entre el papado y los gobernantes paganos en la antigüedad. Consideró que Miguel representaba al papado porque el papado se autoproclamaba como representante de Dios en la tierra y su nombre significa quien es como Dios, ¿no? Entonces dice que lo que Russell lo vinculó a la pretensión de autoridad del Papa, diciendo que ellos eran representantes de Dios en la tierra. Los ángeles de Miguel serían los obispos y otros miembros de la jerarquía eclesiástica católica, mientras que el dragón simboliza los poderes paganos que se opusieron a la expansión del cristianismo romano. Como vemos, Russell tenía una visión crítica de la Iglesia Católica, considerándola una institución que se había desviado de las verdaderas enseñanzas bíblicas. Y esta postura influyó en la interpretación simbólica, ya que buscaba identificar en las escrituras lo que él creía eran las fuerzas que habían distorsionado el cristianismo a lo largo del tiempo. Entonces, como hemos visto, queridos amigos, resumiendo, Charles Taze Russell asoció al arcángel Miguel con el papado, principalmente basándose en su propia interpretación de los pasajes bíblicos, especialmente el libro de Revelación, capítulo 12, versículo 7. Así es, y decía además Russell que el nombre Miguel significaba quien es como Dios. Eso significa el Miguel, el nombre Miguel, quien es como Dios. Y como la Iglesia Católica, el papado decía que ellos eran como Dios también, porque representaban a Dios en la tierra, entonces asoció el nombre de Miguel con lo que decía el papado, el papa, que ellos eran como Dios, que ellos representantes de Dios en la tierra. Eran como Dios. Entonces asoció a Miguel, cuyo nombre significa persona que es como Dios, o quien es como Dios, lo asoció al arcángel Miguel, diciendo pues que era el Papa, o el papado en general, que era el Papa con su curia romana, es decir, los cardenales y los obispos. ¿Qué les parece pues la de diciembre de 1879? Donde hemos visto muy claramente que el pastor Russell creía que el arcángel Miguel era el papado romano y su curia de obispos y cardenales. En resumidas cuentas, que el arcángel Miguel era el papa de Roma. Y eso también lo repite en el libro Misterio Terminado, que está afirmándose que el papa de Roma era el arcángel Miguel, o el arcángel Miguel era el papa de Roma. Y eso tomado de esta revista Atalaya, pues, de diciembre de 1879, donde el pastor Russell sacó una interpretación del libro de Revelación, capítulo 12, versículo 7, donde Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y dijo que Miguel tenía un significado, que la palabra Miguel significa igual que Dios, y que el Papa de Roma decía que él era el representante de Dios en la tierra, que era lo mismo que decir que es igual a Dios. Y entonces lo asoció con eso, que como el Papa dice que es el representante de Dios en la tierra, y lo que él dice es ex cátedra, no tiene errores porque es de Dios. Y la palabra Miguel significa igual que Dios. Entonces, eso lo indujo a pensar que el arcángel Miguel era el Papa de Roma.
no que era Jesucristo, que era el Papa de Roma, y que el dragón eran las naciones paganas que estaban en contra de la expansión del cristianismo católico y que Miguel tenía que luchar contra ese dragón, esa bestia de varias cabezas, que eran todas las naciones paganas que se oponían a la expansión del cristianismo. Y creyó en eso, que el arcángel Miguel era el Papa de Roma. Parecía un chiste cuando uno lee el libro Misterio Terminado, que está acá. En este libro se dice claramente, está en la página 188. Dice claramente, el arcángel Miguel es el Papa de Roma. Este libro fue escrito en 1900, o mejor dicho, entregado a los betelitas en 1917 como el primer tomo. Este es de 1917, el original. Y en ese libro, que es de 1917, solamente ha tomado lo que Russell enseñó en la atalaya de diciembre de 1879. Muchos años antes, en 1917, cuando se hizo el libro del Misterio Terminados, simplemente se puso ahí que el arcángel Miguel es el Papa de Roma, porque lo decía la atalaya de diciembre de 1879, página 55, que acabamos de ver. Entonces, la pregunta elemental es, ¿por qué la Watchtower no siguió las enseñanzas básicas que halló Russell y sus estudiantes de la Biblia? Las enseñanzas básicas de la Biblia, que además nos está enseñando, sobre Jehová y Jesucristo, donde Jesús no era el arcángel Miguel. En la siguiente atalaya del siguiente mes dice que el arcángel Miguel es el Papa de Roma, tal como lo hemos visto en las publicaciones que les he mostrado como prueba, porque acá no se trata de chismes. Ustedes no sabían eso, ¿verdad? ¿Por qué la Watchtower no publica lo que Russell recibió como bendición de Jehová con su de la Biblia para encontrar las verdades de la Biblia? Y entre esas dos verdades las publica en el mes de noviembre y diciembre de 1879, diciendo que Jesús no es el arcángel Miguel, y en la siguiente atalaya de diciembre dice que el arcángel Miguel es el Papa de Roma, y dando la explicación que les acabo de leer directamente de la revista. ¿No es lógico pensar que esta religión es una basura, mentirosa, que dice que lo que Russell descubrió con los estudiantes de la Biblia sirvió mucho para los testigos de Jehová de la actualidad, para la posteridad, que son enseñanzas que son creídas por testigos de Jehová hoy en día, cuando vemos que eso es mentira, porque lo que Russell creyó y descubrió con los estudiantes de la Biblia era todo lo contrario, que Jesús no era el arcángel Miguel, y tampoco, y que más bien era el Papa de Roma. Pues eso deberían estar publicando hoy en día y creyendo, ¿no es cierto? Porque supone que Dios estuvo guiando pues a Russell con las bendiciones que la Watchtower dice que le dio a él, para poder hallar las verdades básicas de la Biblia, consultar de la Biblia. Entonces Dios lo bendijo a él. ¿Qué? Para que diera ese alimento, que Jesucristo no es el arcángel Miguel, que más bien el arcángel Miguel era el Papa de Roma. ¿Por qué no se enseña eso ahora? Pues supone que Dios lo bendijo a Russell y a sus estudiantes de la Biblia para hallar las verdades básicas de la Biblia. Eso no se cree, pero no lo dicen. Qué raro. Jehová funda, la Watchtower es supuestamente la organización de Jehová. ¿Qué es la organización de Jehová? Así se nos dice Jehová de la cúpula, el cuerpo grande. La Watchtower, Bible Tract, era la organización de Jehová. Pero solían decir que esa organización de Jehová fue fundada para ese fin, para ser organización de Jehová, por el señor Russell. No por el señor Rutherford, ni por los que vinieron después. La Watchtower existe gracias a Russell, que en 1884 le dio una partida de nacimiento como una persona jurídica bajo el nombre de Watchtower Bible and Tract Society. Inicialmente en 1881 fundó la Science Watchtower para publicar
a nombre de esa organización las atalayas que él iba a publicar, y por eso se llamaba Science Watchtower. Y la convirtió en una empresa, por decirlo de una manera, con personería jurídica. Y la llamó Watchtower, le quitó el Science, le llamó Watchtower Bible and Tract Society en 1884 y la formó ya oficialmente como una organización legal, con una partida de nacimiento en los registros públicos de Estados Unidos. Entonces, Russell fue utilizado por Dios y lo bendijo para que sea él el encargado de crear la organización de Jehová en la tierra. Él. Y obviamente, él empezó a título personal a publicar en esa organización de Jehová las enseñanzas básicas de la Biblia, entre ellas que Jesús no era el arcángel Miguel y que el arcángel Miguel era el Papa de Roma. Y Jesús dijo, qué buen alimento espiritual, ponlo en mi organización de la Watchtower, la organización de mi Padre Jehová, pon esa enseñanza. Y se publicó y se enseñó por muchos años. Es decir, lo que Russell enseñó hasta su muerte, que Jesús no era el arcángel Miguel, lo enseñó hasta su muerte. Y murió con esa enseñanza. Y fue descartada después que él muriera por el señor Rutherford, que era el primer apóstata de la Watchtower, que se fue contra el esclavo fiel discreto que era Russell. Según el mismo Rutherford lo reconoció hasta 1930, que el único, sin duda alguna, el único esclavo fiel discreto fue el pastor Russell, en el libro El arpa de Dios, publicado en 1921. Él, sin duda, era él. Entonces, cuando él tiró sus libros en 1921 a la basura, y seguía publicando hasta 1930 que el único esclavo fiel discreto fue el pastor Russell, entonces él se convirtió en un apóstata del esclavo fiel discreto. Se convirtió en un apóstata. Abandonó la enseñanza de Russell para poner las suyas después, con sus publicaciones de Arcoíris de Rutherford, con enseñanzas totalmente diferentes a lo que había enseñado el fundador de la Organización de Jehová en 1884. Por eso digo que esta religión es una religión falsa. Su nacimiento como organización, enseñando cosas como la piramidología del sionismo, plagada de numerología ocultista. Russell era un masón, y no creo que un masón sería un testigo de Jehová, ni un estudiante de la Biblia tampoco, como tal, era un masón. ¿Esta religión verdadera? Una religión fundada por un masón y que Jesús bendijo a él con la piramidología y a estudiantes de la Biblia. Siguen enseñando la piramidología adelante nomás, están benditos por Jehová, para que haya las verdades básicas de la Biblia. Y culminara todos esos conocimientos básicos de la Biblia en 6 tomos de estudio de las Escrituras, y ahí estaba todo resumido en forma ordenada de lo que la Biblia enseña, y que ellos deberían creer de ahí en adelante. Y lo que único que logró Russell es que apenas estiró la pata, en 1916, su sucesor se rebelara y tirara todos los libros de Russell a la basura, su colección de los estudios de Escrituras, lo borró del mapa, se cambió de estudiantes de la Biblia, como llamaban, estudiantes internacionales de la Biblia, como se llamaban en la época de Russell, y dijo, ya no se van a llamar así, tenemos que distinguirnos, apartarnos totalmente de los grupos de Russell, que se han salido a formar sus grupos y están publicando el libro de Russell. Son los fieles a Russell. Nosotros tenemos que agarrar y volvernos de Russell, cambiar de nombre todo y dar un nuevo nacimiento a la Watchtower, un segundo nacimiento con el nombre de Testigos de Jehová. Y así se reinventó él, inventó la doctrina de la selección del grado 19, para que le recaiga en él, pues porque él había entrado en 1917 a la presidencia y inventó ese cuento falso de Jesús. Hizo una inspección que duró 5 años, de 1914 a 1919, y que en 1919 Jesús perdonó al esclavo recién salido de la organización de Satanás en 1919, los perdonó por sus pecados y transgresiones y los nombró con su esclavo fiel discreto, para que recayera en Rutherford y sus directores que estuvieron en prisión, que salieron presos en 1919, y los escogió a él. Ahora él se reinventó él mismo para ser el esclavo fiel discreto.
Esta religión es una basura, religión, lleno de traidores, una religión que no debería tener ningún libro antes del siglo XXI. Es decir, en la biblioteca de J.W. solamente deberían aparecer libros a partir de 1900 en adelante. Perdón, el año 2000, que estoy hablando, disculpe. Del año 2000 en adelante. Los libros previos al año 2000 no deberían aparecer en la biblioteca de la Watchtower porque está lleno de enseñanzas falsas, porque las enseñanzas que se dieron antes del siglo XXI, que correspondían al siglo XX, estaba circunscrita, cercada solamente por enseñanzas que tenían que ver que el fin del mundo tenía que ocurrir en el siglo XX y que para el siglo XXI ya teníamos el milenio. Entonces, todas esas enseñanzas falsas, con un pensamiento de una idea fija que el siglo XX acabaría la obra de predicación en la tierra y que se entraría el nuevo mundo y Jesús ya había vuelto para hacer el juicio final y hacer la separación de ovejas y cabras en el siglo XX, no ocurrió. Entonces, todos esos libros no deberían aparecer, que tienen fecha de 1970, 1980, 1990, no deberían aparecer en la biblioteca de la Watchtower porque todas esas enseñanzas de esos libros están con la mentalidad que el siglo XX sería la culminación de la obra de predicación y vendría el Armagedón dentro del siglo XX. Y como no ocurrió, estamos en el siglo XXI, la Watchtower se reinventa, entonces ya descarta todos los libros falsos anteriores que enseñaban que todo ocurriría dentro del siglo XX, y ya no puedes usarlo, pues, porque eso no sirve para nada como evento espiritual. Pues, como digo, estaba pensado en que el siglo XX acabaría la hora de predicación. Entonces, lo que debería tener la Watchtower como biblioteca solamente deberían ser los libros del año 2000, otra vez me equivoco, el año 2000 en adelante, 2001, 2000, todo el 2000, 2001, 2002, pues ya está el siglo XXI. Entonces pone la de 2000, 2001, 2002, hasta llegar a 2025. O sea, la Watchtower solamente tiene una antigüedad de 25 años de antigüedad. Y no 110 años como se pretendía que tenía de la época de Russell desde el año 1879. Tenía más de 110 años, 115 años, algo así. Pero queda reducida solamente a 25 años, que son publicaciones que se dieron en el siglo XXI. Todos los libros previos al siglo XXI, es decir, la del siglo XX, todos esos libros estaban pensados en una cosa fija, que el siglo XX acabaría la obra de predicación en la tierra y que al siglo XXI ya tenemos el milenio. Entonces, todos esos libros tampoco sirven. Entonces, ahora te enseñan otra cosa diferente. Entonces, tienen que entrar a vigor solamente los libros que la Watchtower cree como la verdad. Cree como la verdad. ¿Y cuáles son? Los que está publicando para el siglo XXI. Todos los libros en la basura. No voy a tener ninguno que diga, es que libros o atalayas que pone ahí de 1950. Esa es pura burla, porque esas señas no se creen. Todos los años 50, olvídate, de ese año 60, 70, todos alimentos del señor Franz, pensando ya que para el siglo XX vendría el Armagedón, empezando por la fecha de 1975, por favor. Entonces, queridos amigos, la Watchtower es una organización que solamente debería presentar como biblioteca sus atalayas, todas las demás revistas que publica con fecha 2000, siglo XXI. Ya no se piensa en ese momento, no se piensa nada del siglo XX, porque fue un error, fue una mentira, lo que quieras llamar. Entonces, todos los libros que deberían estar en la biblioteca de la Watchtower tienen que ser máximo del año 2000. De ahí debe iniciar tanto las atalayas, los misterios del reino y todo lo demás, despertar. Todos los libros que son publicados en el año 2000, que es del siglo XXI. Porque, como digo, repito por enésima vez, toda la literatura que la Watchtower muestra ahí para rellenar, para hacer creer que tiene años como Organización Verdadera, son libros que están desechados, porque esas creencias quedaron obsoletas, expiraron con el tiempo, que se mostraron que eran alimentos falsos. ¿Se dan cuenta? Qué buen razonamiento, ¿no? La Watchtower no tiene más de 25 años de antigüedad, desde que entró solamente el siglo XXI, porque todo lo que se publicó desde su inicio como organización en 1879 hasta el año de 1999 fueron alimentos falsos, todos.
Por esa razón, los libros de Charles Russell no aparecen en la biblioteca de la Watchtower, como tampoco los libros de Rutherford. Y los del señor Franz, que entró después de Rutherford, solamente ponen algunos de los, no tan todos, para hacer bulto. Pero son libros que estaban pensados, como repito, que el fin del mundo vendría dentro del siglo XX. Y todo gira alrededor de eso. Entonces, cuando llegamos al final del siglo XX, el dominio de Armagedón, todos los libros del señor Franz también a la basura, y no debería estar ni uno que diga que tenga la fecha de 1900. Solamente debe tener la fecha de 2000 para arriba, para adelante. Porque hasta 1999 comprendía el siglo XX. Y como tampoco pasó nada en el dominio de Armagedón, y pasamos al siglo XXI sin que nada de eso sucediera y no entramos al milenio, seguimos todavía igualito que antes. Esta organización dice que fue fundada en 1879, pero en realidad lo que la Watchtower enseña ahora no tiene nada que ver con lo que enseñó el señor Russell, nada que ver con lo que enseñó el señor Rutherford y tampoco lo que enseñó Franz. Esta versión es ultra falsa. No puede tener llevar una organización que el presidente que entra tira los libros del anterior presidente y luego el siguiente que entra vota también del anterior presidente y todos acaban con la misma suerte. Todos sus libros descartados en la basura. Uno se pregunta, ¿y esta es la relación de Jehová que Jesús dirige para dar alimento a su tiempo y todos sus libros están en la basura? ¿Eso no basta para usted también para que se dé cuenta que está perdiendo su tiempo en una religión falsa? ¿Que todos sus libros se han acabado en la basura? ¿Es posible eso? Que la organización de Jehová en la tierra, que fue fundada por el pastor Russell, todos sus libros están en la basura? Y todos los libros del señor Rutherford ni se publican, ni están siquiera en la biblioteca de la Watchtower para que todo uno lo pueda descargar y ver. ¿Sabe por qué no lo ponen? Porque tienen vergüenza de toda la estupidez que enseñaba este Rutherford. Entonces, amigos, esto es prueba que Jesús no lo está dirigiendo, ni los bendice, ni es la religión verdadera. Es una religión de las más falsas que hay, ¿no? Ultra falsa. Por lo menos los adventistas todavía conservan los libros de Elena G. de White y no lo han tocado. La consideran a ella pues la mujer que estaba inspirada por Dios y no han tirado sus libros a la basura porque fue lo que enseñó y tiene que ponerlo en la biblioteca. Y todavía se venden los libros de Elena G. de White, de los adventistas del séptimo día. Los milleristas, como dices, los de Guillermo Miller. O sea, los únicos que han botado sus libros a la basura es la Watchtower, porque tienen vergüenza, pues. Querían mantenerlos ahí, aunque estén falsos, ponlos. Pero tienen vergüenza. Porque uno se va a preguntar, ¿por qué están en la basura? ¿Y por qué no se publican ahora? Pues esos son libros que enseñaron la verdad. La verdad sirve ayer, hoy, mañana y siempre. La verdad es una sola. Así tenga 200 años de antigüedad, es la verdad. Y se puede publicar ahora porque es un alimento que está fresco y no hace daño. Pero los elementos de la Watchtower, los elementos espirituales de la Watchtower tienen fecha de expiración, como la carne de los supermercados, que tiene su fecha, su etiqueta, tiene fecha de expiración. Eso no puede ser religión verdadera, pues. Tiene alimentos en tránsito que resulta después un alimento ponzoñoso que hace daño. Bueno, amigos, eso para que ustedes mediten, y esto es lo que yo quería agregar, lo que mi hermano Mario había puesto sobre esta misma revista Atalaya del 2020, que no lo ha considerado, y yo sí, para que ustedes piensen si esta puede ser religión verdadera. Obviamente que no puede ser, pues. Entonces, si usted quiere estar ahí, quiere decir que está terco, está ciego, no quiere ver la realidad de las cosas, y es una lástima perder su tiempo en una religión que no lo va a poder salvar de ninguna manera. Bueno, amigos, gracias por escucharme y espero que les haya gustado este video, donde muestro pues dos enseñanzas que ustedes no sabían y menos en qué atalaya estaban. Gracias.